Saludos, estimados hermanos, una nueva oportunidad para reencontrarnos en estos momentos de cada miércoles, donde juntos, a través de la palabra de Dios, repasamos algunas de las temáticas más importantes que consideramos con relación a la administración de la familia. Gracias a ustedes por estar presentes, por estar participando en nuestra clase, y también le agradecemos a ustedes que a través de las redes sociales, a través de la plataforma Moore, a través de YouTube, de Facebook Live, están también conectados con este encuentro. Cada uno de ustedes que están en diferentes partes de este mundo y nos están mirando, le agradecemos por esta hermosa oportunidad de compartir juntos. Y hoy queremos mirar un tema no muy tocado ni tratado en la actualidad, y es el tema de la conducta de manera similar en la oscuridad que en la luz. ¿Qué queremos decir con esto? Que este proceso, que también se denomina integridad, en el sentido de cómo hacemos cuando estamos en público y de qué manera nos comportamos cuando no estamos rodeados de personas. La conducta de esta forma viene a ser o tener algún tipo de variación. Si esto ocurre, éticamente estaremos enfrentando algún tipo de dilema, y es importante que por medio de este encuentro pues aprendamos a tratar, solucionar y a encontrar vías para saldar estas diferencias, y que sea de igual manera nuestro comportamiento en la luz que en la oscuridad. Pero le invitamos a que podamos orar, aquellos que están aquí presentes podamos orar, y aquellos que están también mirando en sus hogares, le invitamos de igual manera a aquietar nuestro espíritu por medio de la oración. Padre, gracias una vez más por el enorme privilegio de poder estar meditando en tu palabra. Gracias por la bendición de estos encuentros, por cada uno de los hermanos que a través de las redes sociales pues nos dejan sus comentarios, también los que están presentes y nos ayudan con sus ideas y también con sus participaciones. Gracias a Dios. Te suplicamos que nos bendigas y nos ayudes en este momento a disfrutar, oh Padre, de tu palabra. En el nombre de ti oramos. Amén. ¿Cómo mirar este concepto? La Escritura, la palabra de Dios, nos va a mostrar algunos elementos que nos animan a tener conductas similares en estos dos sitios de contraste, la luz y las tinieblas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, el médico evangelista recoge la palabra de Jesús cuando dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Aquí hay también en el texto una diferencia, un contraste entre lo poco con fidelidad y lo mucho con la misma porción, o quizás o similar porción de fidelidad. El que es fiel en pequeños elementos de la vida, también lo debe ser en los grandes momentos de la vida. Es lo que el texto nos está matizando o describiendo como tal. ¿Cómo entonces bíblicamente podemos estar haciendo la definición de la integridad? ¿Cómo se define la integridad? ¿Cómo podemos establecer, o cómo la palabra de Dios establece este proceso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de la palabra de Dios? Bueno, podemos mirar la palabra griega que se usa es la palabra aletei o aletes, que se traduce como veraz. En el Nuevo Testamento significa verdadero, es decir, en lo fiel de una manera, en lo mucho de igual manera. Significa la veracidad, lo verdadero, o la condición de ser veraz. Ese es el significado
de estas palabras en el Nuevo Testamento. A Jesús se le consideró como un hombre de integridad, porque vino con veracidad y vivió acorde a la verdad que enseñaba y que él también practicaba. La palabra de Dios dice claramente en Mateo capítulo 12, versículo 14, Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Esta es la manera en que las personas lo identificaban, lo conocían. Esta era la forma de identificar la conducta y el comportamiento de Jesús. Dice, y que no te cuidas de nada, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Con verdad enseñas el camino de Dios. Vean esta descripción que Marcos hace en su evangelio, que tiene unos matices muy interesantes y que nos relata o nos define cómo era Jesús. Dice que ellos sabían de que Jesús era un hombre veraz, pero además que esa veracidad era la misma que lo defendía. No temía de nada porque él era diáfano, era claro con relación a su comportamiento, tanto en la luz como en las tinieblas. De igual manera Jesús se comportaba en cada uno de estos dos vertientes bien diferentes. Dice, y que con verdad enseñas el camino de Dios. No había una incompatibilidad en lo que también eran los escribas y los fariseos, los cuales enseñaban de una manera, pero su comportamiento era de otra. De hecho, el mismo Señor define que ellos ponían carga que ellos mismos no eran capaces de llevar, no querían llevar, ponían carga más allá. También habla de la hipocresía de su comportamiento, cuando hacían largas oraciones en las esquinas para ser oídos, cuando extendían los flecos de su vestido para ser vistos. Todo esto pues son señales que indican exactamente qué es lo que la palabra integridad pues nos va a mostrar. Esto es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se define como integridad la palabra tom, que proviene del verbo tamak, que significa estar completo, o cabal, es decir, alguien que está de aquí viene la palabra integridad, es decir, es alguien que está completo, que todo su corazón, todo su cuerpo, toda su acción, toda la persona actúa en correspondencia con esos principios que la persona pues tiene. Aquí viene la palabra cabal, o una persona que actúa, que vive a cabalidad con su pensamiento. Dice la palabra de Dios, la justicia protege al que anda en integridad. Aquí viene la palabra cabal. Pero la maldad arruina al pecador. La justicia pues está cuidando a la persona que está en ese mismo sentido o de esa misma manera. Por lo tanto, ¿cómo debe ser nuestra administración familiar? Porque nuestra familia nos está mirando vivir. La persona íntegra, con integridad moral, se comporta de la misma forma solo que en público. Y esa es una de las señales que lleva este curso de administración. Es decir, es la cabalidad, la forma de comportamiento, tanto o muy similar en público que en privado. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. La gente chismosa revela los secretos. La gente confiable es discreta. Esta es una de las características que va a definir a la persona íntegra. No es una persona de doble ánimo en sus pensamientos o palabras, o que su actuar no tiene contradicciones con su palabra. Es decir, no hay una contradicción entre lo que dice y lo que hace, sino que lo que dice es exactamente lo que hace o lo que desarrolla por medio de sus acciones en la vida.
En otras palabras, la persona que tiene este mismo comportamiento es una persona que no pretende tener virtud o cualidades que no posee. Es decir, no es hipócrita. Lo que posee, es decir, es tan íntegro, tan cabal que lo que posee, así es. Esa es la manera, es veraz, como es la palabra que define en el caso del Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, dice el Señor, refiriéndose a los fariseos, en este comportamiento de hipocresía que ya estamos mirando. Ven ustedes que hay una discrepancia en el texto, que el texto refleja o muestra de una forma muy cabal, muy íntegra. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres. Es decir, hay un comportamiento externo que es muy similar al concepto de que son lobos disfrazados de ovejas, es decir, externamente su vestuario, su ropaje es un ropaje de ovejas, pero internamente es otro animal el cual ellos realmente encierran en ese ropaje externo. Por eso la Escritura dice, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Como administradores de nuestra conducta, debemos entonces tomar acciones en no mantener o que no aparezcan en nuestra conducta esta discrepancia que el texto nos está mostrando o nos está diciendo. Ahora, ¿cómo podemos definir a alguien con una integridad moral? ¿Quién es alguien con integridad moral? En primer lugar, es una persona que hace lo correcto. Intenta, ¿qué es lo correcto? Es la siguiente pregunta. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es verdad. Es una persona que actúa en conformidad o acorde a los principios de la palabra de Dios. Habla con verdad en amor, es decir, si hay que decir algo, pues trata como dice el proverbio, la palabra bien dicha es como una bandeja de plata con aljabas de oro, es decir, algo precioso, es la palabra dicha como conviene. Es la persona que no esconde la verdad, que no la disfraza, pero con amor también se encarga de mostrar o de expresar este concepto de verdad. No acusa con falsedad a su prójimo, no es chismoso, el chisme es una aberración del concepto de integridad, y la persona con integridad pues hace todo lo posible para apartarse de los malos. No quiere salir del mundo, no quiere ir a un monasterio, sigue en el mundo, pero mantiene una frontera entre esas personas que pueden estar dañando su integridad, y más bien, como dice el profeta, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Ese es el sentido de que se apartan de los malos. Honra a quienes aman al Señor, aquellos que son sus hermanos, pues le profesan toda la honra y cumple sus promesas. Cuando la persona habla algo, usted puede ponerle la seguridad que es veraz lo que está diciendo o lo que está prometiendo. Es muy importante porque, por ejemplo, una de las cosas que ha dañado mucho, ha hecho mucho daño a los políticos, es que en momentos de campaña hacen una serie de promesas, y luego cuando son electos se olvidan de esas plataformas que le llevaron, esas plataformas de ideas que ellos diseñaron y que le llevaron a esos puestos. Se olvidan de luchar por ellas porque hay otros intereses u otras conquistas que tomar. Entonces, no podemos llevar este principio, y no quiero decir que esto sea algo exclusivo de los políticos, es algo que forma parte del ser humano. Y otra de las características de la integridad es no aceptar soborno, y esto es muy importante que lo tengamos también presente en nuestras vidas.
Alguien con integridad es una persona, la integridad moral es consistente con sus pensamientos, con su voluntad, sus emociones, y sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso la palabra que lo define en el Antiguo Testamento, la palabra cabal o a cabalidad. Es una mente no dividida. Esto es muy importante, no dividida. Sus ojos están puestos en los valores correctos. Por lo tanto, sabe hacia dónde se dirige y se dirige con toda integridad a esos valores que Dios ha establecido en su vida y que le ha llevado a esos conceptos que la Escritura le define. Por eso es que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 22, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Es decir, no es una mente dividida, no es una mente dividida. El ojo y la mente son los dos elementos que conforman el texto que Mateo toma. Si hay una correspondencia entre uno y el otro, entonces lo que van a estar apreciando o viendo es exactamente lo mismo desde un ángulo que del otro. ¿Qué cosa es la ética entonces? ¿O cómo la podemos estar definiendo desde este ángulo o desde este punto de vista? La ética es el estándar basado en principios morales que determinan si es correcto o incorrecto el comportamiento de un individuo o grupo. Si es correcto o incorrecto el comportamiento de un individuo o grupo. Dice el salmista en el Salmo 19, versículo 8, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Es decir, que la ética está basada en principios morales determinados y que determinan la conducta del individuo y también de la comunidad de individuos a los cuales ella forma. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos y es por eso que da dirección, indica hacia dónde el grupo o el individuo se va a estar moviendo o hacia dónde se va a estar manejando. Cuando miramos más dentro de la palabra de Dios, la integridad y la ética, en el campo de la filosofía ética se estudian las diversas normas de conducta. Este mundo tiene diversas maneras de conducta. En la filosofía del sentimiento, la filosofía existencial, la filosofía cultural, es decir, cada uno de los procesos culturales que llama bueno, que llama malo, ya sean pues correctas o incorrectas, y también examina las motivaciones, qué nos motiva a actuar de esa manera. Este es un concepto muy importante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esa es una pregunta siempre muy interesante. ¿Qué hay detrás? ¿Qué pensamiento hay detrás de nuestras acciones? ¿Qué es lo que está motivando nuestra conducta? Es conocer exactamente esa respuesta. Va a arrojar mucha información con relación al proceso de integridad del individuo. Si hay mucha disparidad entre lo que hace y lo que dice, pues este es un elemento clave o crucial. Están los motivos de juicio o conducta, de las consecuencias de las buenas y las malas conductas que van a determinar el comportamiento de la humanidad. Hay muchos tipos de ética, muchas formas de la ética, pero no vamos a estar estudiando estas formas, sino que nos vamos a encargar en este encuentro de estudiar solo la ética bíblica. La ética bíblica se encarga de mostrar el valor más alto. ¿Cuál es el valor más alto para un cristiano? ¿Cuál es la máxima valía para un cristiano? El carácter de Dios. Ese es nuestro ejemplo. Jesús es el ejemplo de nuestras vidas. Dios es el ejemplo de nuestras vidas. Ese es, pudiéramos decir, la meta. No queremos suplantarlo como el adversario, pero queremos hacernos semejantes. Por eso el apóstol Pablo dice,
háganse semejante a mí como yo soy semejante a Cristo. Ese es el concepto más elevado. El concepto más elevado es el carácter de Dios. ¿Qué determina entonces lo bueno y lo malo bajo la ética bíblica? Los absolutos morales son universales y son determinados ¿por qué? Por la voluntad revelada de Dios. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? La Biblia, la palabra de Dios. Ahí están los estatutos de lo que es bueno y de lo que es malo. Esa es, y es universal. Y es universal. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad moral como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad moral? Bueno, fuimos creados a imagen de Dios. Si Dios es nuestro ser supremo, si Él nos ha dictado esos elementos de conducta, tiene una responsabilidad moral. Nosotros tenemos una responsabilidad moral. ¿Nosotros con quién? Con nuestro Creador. Esa es nuestra responsabilidad. Yo tengo que estar batallando, tengo que estar luchando entonces para comportarme, porque en las tinieblas Dios me está mirando, en la luz Dios me está mirando. Tiene que haber una equiparidad en mi conducta en ambos extremos de la vida, de esta manera. Esta es mi responsabilidad moral en este concepto. Si usted busca en el libro de Génesis, de Daniel, perdón, usted va a encontrar a Daniel en el foso de los leones, y esta es una historia bien interesante de la integridad y la protección sobrenatural de Dios sobre quienes tienen el valor de apartarse de la inmoralidad. El carácter de Daniel era excepcional, y aunque eventualmente estuvo en el puesto más alto del reino, su devoción personal para con Dios continuó de la misma manera. Es decir, cuando Daniel no ostentaba esta responsabilidad, tenía un comportamiento con relación a Dios que era característico de él. Pero cuando Daniel adquiere este puesto tan encumbrado, y cuando hay tantas presiones externas que están animando a Daniel a salirse de esos preceptos que le habían llevado a ese puesto, precisamente Daniel no, como era un hombre veraz, como era un hombre de integridad, mantiene esos preceptos aún en esas condiciones, y eso hace que alcance una gran recompensa. ¡Qué gran recompensa a la sabiduría y fidelidad de Daniel! Dios dio, le libró de la vida, le colocó en estas posiciones tan importantes. La integridad siempre va a tener un resultado y va a tener un precio importante en nuestras vidas. Es por eso que si tu vida pues, no está atravesando, no está viviendo esos procesos de integridad, he aquí algunos pasos que podemos llevar adelante para administrar solamente nosotros, sino también nuestra familia en esa solución. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 119. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Un paso importante para encontrar solución es acercarse a la palabra de Dios. ¿Cómo es tu tiempo de cercanía a las Escrituras? ¿Cómo está el tiempo de tus hijos en comunión con la palabra de Dios? ¿Cómo está tu propio tiempo con relación a esa cercanía, con relación a la palabra de Dios? Las personas íntegras, de acuerdo al Salmo 101, los versículos del 1 al 3, pues tienen estas características. La persona de integridad se protege de los perversos. Ese es el Salmo 101, versículo 1. Esa es una de las características. ¿Con quién tú andas? ¿Con quién te reúnes? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Cómo piensan tus amigos? Es importante que tengamos esos conceptos para precisamente ser administradores de nuestra propia integridad moral ante las demás personas. Las personas íntegras viven una vida intachable, y esa es otra de las características. Y las personas íntegras guardan sus ojos del mal. Es otra de sus características, de acuerdo a lo que este salmo nos está enseñando o nos está
mostrando como elemento clave para tener presente. En el versículo 7, la persona íntegra pues va también a denunciar el fraude y va también a denunciar la deshonestidad. Cuando lo denuncia lo hace con amor, pero lo hace. Las personas de integridad enfrentan a los que hacen iniquidad. No guardan silencio, los enfrentan y los confrontan y les dice exactamente lo que ellos están haciendo. Miremos algunos de los elementos que llamamos como el examen de la ética en estos conceptos. ¿Cuál es el examen que podemos hacerle a la ética? Ahí en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. No dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. Es decir, a menos que usted encuentre que está fracasado en esta prueba, pues ahora, ¿cuál sería esa prueba? ¿Cuál sería esa prueba que podemos hacer para descubrir estos elementos de nuestras vidas? El examen de la ética, antes de tomar una decisión importante en la vida, obviamente tenemos que hacer en nuestros hogares, en nuestra familia, en el trabajo, en todo lugar tenemos que decidir. Antes de tomar esas decisiones hay que hacer una serie de preguntas que van a clarificar nuestro accionar y también nos van a ayudar a tener la suficiente, una directriz correcta enfocada en la voluntad de Dios. Son algunas de estas preguntas que quiero compartir con ustedes. ¿Hay algún principio de la palabra de Dios acerca de esto? Es decir, voy a hacer algo. Está la palabra de Dios ya dicho con relación a ese algo que yo quiero hacer. Ya se ha expresado claramente, ya se ha dicho claramente. Es importante que tengamos esto claro. Esto es para bien, lo que estoy haciendo es para bien, va a ayudar, es algo importante, va a ser bien, es para sacar ventaja a expensas de otra persona. Lo que estoy haciendo es para tomar ventaja, para tomar primeros lugares, para ocupar algún tipo de puesto. Lo estoy haciendo con esa intención. Es un ejemplo que todo el mundo puede seguir. Si lo que estoy haciendo, otras personas lo van a hacer, por ejemplo mis hijos, y está bien que lo hagan, mis nietos, y está bien que lo hagan. Son exámenes importantes o preguntas importantes que debemos hacer antes de tomar una decisión que confirme que nuestra conducta en la oscuridad es la misma que tengamos cuando estamos en la claridad. Hay algunas interrogantes que también tenemos que hacernos con relación a la integridad. Dice la palabra de Dios: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Usted le pregunta a alguien por qué está haciendo las cosas y esa persona le va a decir que tiene sus razones para lo que está haciendo. Ahora, recordemos que independientemente de tus razones, como nos dice el texto, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Porque el texto dice: pero Jehová pesa los espíritus o pesa los corazones. Dice también otra versión. Por lo tanto, antes de actuar, antes de hacer cualquier cosa en la vida, es bueno que nos sentemos a meditar en algunas preguntas importantes que debemos responder. He decidido hacer esto porque quiero que los demás piensen bien de mí. Es decir, lo estoy haciendo como lo hacían los fariseos. Estoy actuando para que las personas piensen bien de mí. Lo estoy haciendo porque quiero recibir alguna ganancia económica. Hay puestos que son muy bien remunerados y el hecho de alcanzar estos lugares de privilegio traen también aparejado ciertas remuneraciones económicas. Estoy intentando llegar a esos lugares con ánimo de ganar esas remuneraciones económicas, o estoy más bien pensando en que yo soy la persona idónea para hacerlo, porque yo estoy dispuesto a servir a otras personas en ese proceso. Estoy dispuesto a hacer esto, aunque yo no reciba felicitación
ninguno de nadie, o yo quiero que sea felicitado, reconocido, tenido en cuenta. Estoy haciendo algo malo porque pienso que nadie se va a enterar. Pienso que alguien que nunca va a salir a la luz lo que está pasando. Hay algunos valores de importancia en el sentido también moral. Como hijo de Dios, usted ha sido llamado a vivir una vida santa. Como hijo de Dios, ha sido llamado a ser ejemplo de lo bueno. Ejemplo de lo bueno. Como hijo de Dios, debe entonces apartarse de la maldad. Y así nos dice la palabra de Dios. Sino que como aquel que os llamó es santo, dice Pedro, como aquel que os llamó es santo, sed también por santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santo, porque yo soy santo. Sed santo, porque yo soy santo. Es decir, conserven ese sentido de integridad en ese proceso de virtud cristiana que estamos teniendo. Implante la palabra de Dios en su corazón, nutra su corazón de la palabra de Dios. La palabra de Dios es capaz de transformar su mente. La palabra de Dios lo hace rico en sabiduría. La palabra de Dios mantendrá puros sus pensamientos y también puras sus acciones. Dice el Salmo 119, versículos 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, considera tu camino, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tu palabra. Qué importante que la palabra sea el centro de nuestros corazones y de nuestras vidas en todo lo que hagamos. Y algo más, reconozca también su dependencia de la gracia de Dios. Nada podemos hacer separado de la gracia del Señor. Desde la misma salvación hasta toda nuestra vida cristiana, de depender de esa gracia, de ese regalo que Dios nos ofrece, es importante. Ore para que el Espíritu Santo le esté quitando de llevar patrones de vida incorrectos y de pensamientos y acciones que también lo sean. Ore para que el Señor le dé el deseo de cambiar esos hábitos inmorales que pueden haber en su corazón y en su vida. Ore para que haya en usted ese cambio de actitud hacia Dios y también hacia el prójimo. El autor de Hebreos nos dice de la siguiente manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué importante llevar adelante estos principios que nos dice la palabra del Señor. Debemos esperar. Siempre van a venir pruebas y tentaciones. Siempre van a venir, en cualquier momento. Sepa que usted va a tener que ir en contra de las opiniones de los demás. Usted va a tener que ir en algún momento de su vida en contra de las opiniones de los demás. Sepa que corre el peligro cuando tiene amistades inmorales. Y sepa que el sufrimiento va a ayudar a que su carácter se convierta más en un carácter piadoso. Dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino también nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, dice el autor de Romanos, Pablo, esperanza. Y esa es una bendición muy importante en nuestras vidas. Por lo tanto, si queremos exactamente llevar una vida que esté lo suficientemente desarrollada o enmarcada en la integridad, es importante que respondamos a estas preguntas antes de actuar en la vida, lo tengamos como una norma de acción para que nuestra vida pueda brillar en la oscuridad y de igual manera pueda resplandecer en la luz, como Cristo lo hizo. El pueblo de Dios nunca estuvo en tinieblas, porque dice que en la noche el fuego del Señor les guiaba y les alumbraba, y en la noche y en el día la nube de su presencia también estaba presente. Siempre el Señor estuvo con ellos, y esa gracia es la que nos concede a nosotros esa capacidad de vivir en integridad. Y ese
es un matiz muy importante en la vida cristiana y algo muy necesario que debemos llevar adelante y hacer en cada momento. Por lo tanto, queremos entonces invitarte a tener una oración y pedirle al Señor que Él nos esté ayudando a mejorar nuestra conducta y a administrar este elemento importante de la vida de los hijos de Dios. El proceso de pedirle a Dios que en su gracia nos ayude a vivir en integridad. No es una obra fácil, no es una tarea que se logra sin vencer muchos obstáculos, no es una tarea que no está cargada de obstáculos que van a intentar dañar esto, pero sí es importante que estemos cerca de la gracia del Señor. Oremos. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra, por la bendición que tú nos regalas, por poder, oh Padre, ser hijos tuyos y poder caminar contigo, Señor. Bendice a mis hermanos presentes, bendice de igual manera a aquellos que están en sus hogares, bendice a aquellos que nos están mirando en diferentes sitios y que tu gracia nos cubra, nos sostenga y nos guarde todo. En el nombre de tu oramos. Amén. Que Dios les bendiga y les esperamos el próximo miércoles para un encuentro juntos y continuar debatiendo tópicos importantes de la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente.